Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de recibir al doctor Mario Ackerman. Es demasiado conocido para que lo presentemos. Y además yo sé que a él no le gustan las presentaciones, así que no voy a decir que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ninguna otra persona. Eso no es cierto. Sí, es cierto. Así que no voy a decir nada entonces. Gracias por invitarme. Y es cierto, una vez que uno es profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires, todo lo demás se supone. Entonces, ¿para qué hacer un discurso largo de un montón de cosas, más de una vez incomprobables? De manera que, gracias por la invitación. En realidad, estamos hablando de la posibilidad de hacer una conversación de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, de algo así como el Código Civil. Es una reforma laboral muy importante, diría, la más importante de la historia, en términos de abordaje global de todos los aspectos de la disciplina, incluyendo un tema de organización del Poder Judicial, que esto es un capítulo aparte, pero que también lo afecta. O sea, en este contexto aparece todo esto. Por supuesto, yo no me voy a detener en la cuestión de la liquidación, no disolución, liquidación de la Justicia Nacional del Trabajo, que es un debate de otra naturaleza. Y lo único que puedo hacer yo a esta altura, en este momento, además a esta altura de los tiempos, tenemos una ley que tiene un par de días dando vueltas, faltan reglamentaciones. Lo único que puedo hacer es algo así como una guía de estudio. Esto es, ¿qué tenemos que mirar en esta ley? Porque hay temas de derecho individual, temas de derecho colectivo, muchos temas de derecho individual, muchos temas de derecho colectivo. Entonces, lo que yo opté por hacer es, primero, un enunciado de lo que para mí son los 7 grandes temas de la reforma. 7 grandes temas. Que a su vez tienen sus temas y subtemas de los subtemas. ¿Qué hago? El micrófono. Ayer el otro día que el micrófono así empezaba a hacer ruido, por eso no me acerco tanto. ¿Ahí me escuchan bien atrás? Bueno, decía, voy a hacer un punteo de lo que son los grandes temas de la reforma. Y después me voy a detener en 3 aspectos, que son de qué modo el legislador abordó la reforma, que son para mí 8 puntos, o sea, 8 maneras de abordar el trato, abordar la relación con las regulaciones laborales. El otro tema, y los otros 2 para mí son los 2 temas tal vez más importantes dentro de todo esto, que son la tendencia hacia la deslaboralización, empezó ya con normas anteriores, es un proceso que tenemos de deslaboralización, y el otro tema, esto sería para la entrada, y el otro tema, la salida, que es el famoso Fondo de Asistencia Laboral, que no tiene urgencia de aplicación. Esto no se va a aplicar tal vez en todo el año, no va a empezar a funcionar, porque tiene un plazo para empezar a recaudar, 6 meses para capitalizarse, vamos a ver qué pasa en el camino. Pero para mí es el núcleo duro de la reforma, que condiciona todo lo demás. Y voy a tratar de explicar esto después por sí. Los temas, los grandes temas. La deslaboralización, la promoción del empleo formal, hay 3 títulos de la ley vinculados que apuntan a la regularización de las relaciones de trabajo, la promoción del empleo, bueno, con precariedades, pero no importa, no voy a entrar en ese tema. Hay diría, una muy importante modificación en materia de relaciones individuales de trabajo, porque va, por un lado, la modificación de la ley de contrato de trabajo, que tiene 53 modificaciones, 16 derogaciones y 3 artículos nuevos en el núcleo duro de la norma, y además se modifican leyes especiales, pero no de una manera sustantiva, la ley de jornada y la ley 2403. La modificación de ley de jornada por ahí es indirecta por la vía de esta ley, de la nueva
el marco de horas que vamos a dedicar unos minutos. Se modifican y derogan todos los estatutos especiales importantes. Hay una regulación de las bolsas de trabajo, prácticamente no, se eliminan las bolsas de trabajo sindicales porque se transforman en algo así como una invitación, un pedido de la bolsa de trabajo que le puede proponer al empleador que contrate a un trabajador, pero el empleador no está obligado a aceptarlo. Se terminó la bolsa de trabajo. Yo también puedo llamar a Roque y decirle, mire, usted que tiene una empresita ahí que anda dando vueltas, yo tengo un hijo que anda buscando empleo y me puede decir que sí o que no. Bueno, con la bolsa de trabajo funciona así, se acabó la bolsa de trabajo. Hay un par de normas dentro de un título que pretende promover la formación laboral, tampoco sirve para nada, porque es un simple enunciado para tratar de compensar la derogación que se hace de un capítulo que tampoco funcionó nunca. Si hay una cosa que quedó colgada por ahí, solo servía para que el certificado de trabajo siempre estuviera incompleto, porque había que ponerlo, no cumplió esa función. Y en lo individual, antes es el Fondo de Asistencia Laboral. En materia colectiva hay modificaciones muy importantes, tanto en materia de organización sindical, en materia de negociación colectiva, de procedimiento de negociación colectiva, y el tema del derecho de huelga diría una reforma recurrente, o sea, la tercera o la cuarta vez que quieren hacer lo mismo, esta vez lo pusieron en la ley, vamos a ver cómo le va. El quinto punto que anticipaba, organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. A partir de un acuerdo raro firmado por ahí, y que ahora que ver cómo queda, se ratifica esto y hay unos plazos, pero no suma mucho si yo digo lo que pienso de esto. Así que, pero imaginen. Hay un título sobre honorarios profesionales, que es un tema de costo, o sea, para pagar la industria del juicio, le sacamos los tornillos a los engranajes. Entonces, pero los peritos cobran poco. Bueno. Y en la misma línea, con esto cierro, la ley de riesgo del trabajo, que se modifica un tema que es también un tema procesal, que es la cuestión de los cuerpos médicos forenses que no se han constituido en el interior, que prácticamente no existen, y tienen digamos, están encaprichados con que esto les va a resolver la vida, porque el problema son los peritos, no la CRT que no cumplen, ni la ley que está mal hecha, ni los números que son difíciles de hacer, porque la tasa de interés es absurda. O sea, el problema no está ahí, sino en los peritos. Bueno, el tema de los cuerpos médicos forenses, para años de procedimiento, quisieron hacerlo con las comisiones médicas, les salió como les salió. Bueno, al final por tribunales van a tener que pasar. Yo he propuesto alguna vez eliminar las comisiones médicas, confesar que este es un régimen de seguro privado y lo tratamos como el seguro de los autos. Va, la compañía de seguro paga, si no paga, juicio. Porque se quejan de los juicios laborales, pero ojo con los juicios de accidentes de trabajo. Y se quejan de la mafia de la industria del juicio, como dijo alguna vez el presidente anterior, que se den una vuelta por el tema de accidentes de trabajo y los jueceros. No, esta es la ley es esta. Y ahí entonces vienen lo que para mí son los tres grandes temas. Siempre dudo entre empezar por el tema de la laboralización o empezar por el modo de tratar de cómo se han tratado las normas laborales, las 8 formas en que se ha abordado la reforma. Pero sí necesito enmarcar esto. Y el marco para esto es que el núcleo duro del derecho del trabajo, el núcleo duro, el corazón del derecho del trabajo, la razón de ser del derecho del trabajo, es la relación individual de trabajo. Todo, absolutamente todo lo demás es funcional, incluyendo la justicia independiente, la justicia nacional de trabajo, la justicia especializada, la justicia profesional. La justicia especializada también es instrumental, no es un fin en sí mismo. Y tampoco lo colectivo, ni la organización sindical, ni la negociación colectiva, ni el recurso a las medidas de fuerza, son fines en sí mismos. No va a faltar el dirigente sindical que discrepe conmigo porque tiene que cambiar el auto, pero la realidad es que no son un fin en sí mismo, son instrumentales. ¿Instrumentales a qué? Instrumentales a la relación individual de trabajo, que es lo que explica
la existencia del derecho del trabajo. ¿Y qué es lo que explica? Y ojo que esto está acá, y voy a volver sobre esto al final, y voy a hablar sobre este tipo en el camino, por esto en el camino. La relación de trabajo es una relación completamente distinta a todas las relaciones civiles. Y pensar que esto puede tener un tratamiento similar, homogéneo o vinculado con el tratamiento que tienen las relaciones civiles es desconocer la realidad del vínculo laboral. En un vínculo laboral tiene un aspecto contractual, casi como el convenio colectivo, tiene una parte obligacional y una parte normativa. El vínculo laboral tiene una parte obligacional. Ambas partes tienen derechos y deberes. Pero hay uno que tiene poderes y otro que tiene el deber de obedecer. Esto no existe en ningún vínculo laboral. Entonces, esto explica la existencia del derecho del trabajo. Y afectar eso, que nace en el desequilibrio, quiebra toda la lógica de la disciplina y probablemente hiera de muerte a la reforma. Lo digo en estos términos. O sea, esta reforma falla en afectar la razón de ser del derecho del trabajo, que es intentar evitar que el desequilibrio sea tan grande. No es eliminar el desequilibrio. El desequilibrio de la relación de trabajo va a existir siempre en cuanto haya uno que manda y uno que obedece. Hay uno que tiene poderes, que es el empleador, que es el poder de organización, de dirección y disciplinario, y hay otro que se somete. Como dice Supión, en el contrato civil la voluntad se compromete y en el contrato de trabajo se somete. ¿Y por qué lo llamamos contrato de trabajo? Porque el que contrata es el empleador. El empleador contrata trabajo, si no se llamaría contrato de trabajo asalariado o contrato de salario. No, el contrato de trabajo. El que contrata es el empleador, ningún trabajador, ningún empleado doméstico dice, no saben la patrona que contraté. No sabes el laburo que conseguí, pero y lo mismo pasa con cualquiera, o sea, el lenguaje denuncia de que estamos hablando. ¿Por qué empiezo por esto? Porque la reforma apunta, toda la reforma apunta a reducir la cantidad de trabajadores, porque siempre estamos hablando de trabajadores que van a estar amparados por la legislación laboral. Reduce la cantidad de trabajadores protegidos por la legislación laboral. Y simultáneamente, a los protegidos por la legislación laboral, le da dos tratos distintos. A algunos les reduce generalmente los derechos, a la gran mayoría les reduce. Y a otro grupo les reduce aún más que lo que les redujo a la mayoría, que es el caso de los trabajadores agrarios y trabajadores domésticos, los trabajadores de casas particulares, o sea que siempre me pareció una designación forzosa. Bueno, entonces en este contexto es que vamos a ver las tres cosas. Si me parece, entonces ya está. En el camino voy a decir esto por donde empiezo, voy a empezar por la deslaboralización, que son los que se quedan afuera. El enunciado, por suerte, nos lo facilita el propio artículo 2 de la ley, que lo ampliaron y dicen, bueno, todos estos están afuera, además de los empleos públicos, etcétera, quedan afuera y quedan afuera de manera distinta. O sea, quedan completamente afuera los trabajadores independientes con colaboradores del artículo 97 de la reforma modernizadora anterior. Porque esto es la modernización de la modernización. ¿Está? O sea, la reforma anterior había intentado acercarse al siglo XVIII. Esta, en cambio, entra al siglo XVIII. Consolida un proceso empezado ya. Por eso se llama modernización, por la edad moderna. O sea, sale de la edad contemporánea, es anterior a la Revolución Francesa. Y es coherente que sea anterior a la Revolución Francesa, y perdón por esto. Porque el presidente dijo muchas veces que la igualdad es enemiga de la libertad y la justicia social es una aberración. El otro día dijo que es un robo. Y el ideario de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. Y la fraternidad es la justicia social, es la distribución equitativa de la riqueza. Lo que pasa es que probablemente cuando él habla de libertad esté hablando de otra cosa. Y yo creo que si le reemplazamos el sustantivo libertad por propiedad, se entiende perfectamente de qué está hablando. Punto. Como dice el señor que viaja con su esposa en un avión privado, y es más bueno. Además de los trabajadores independientes con colaboradores que no han tenido
gran éxito, no se ha difundido demasiado, pues los empleadores sabiamente entienden que no tienen que meterse con esto porque corren riesgo. Ahora, dan la peor respuesta que se podía dar a una de las nuevas formas de trabajar, que son los trabajadores de plataforma. El mundo está discutiendo esto, la OIT está discutiendo qué hacemos con esta nueva forma de trabajar, qué hacemos con esta forma de trabajar y producir. Y había que dar una respuesta. Es decir, había dos posibilidades de respuesta. Una, decir, ¿cómo adaptamos la legislación laboral a esta nueva forma de trabajar en que el trabajador conserva un grado de autonomía mayor, que es dependiente de tiempo completo, de que cumple una jornada, que está instalado al lugar de trabajo del empleador? O sea, ¿qué respuesta le damos? ¿Qué instrumento del derecho del trabajo le damos a este, que no es un empresario autónomo? Es un trabajador que no puede sustituir su prestación personal por la de otro. Cuando lo llaman a él, va a él. No puede decir va a mi hermano. Ahí empieza la definición. Es una prestación personal insustituible, que es convocada por una empresa que se llama Uber. Antes de ayer fui a Bariloche, todos los asientos tienen el respaldo del cartelito Uber. Ya está. Y por supuesto, este título fue escrito por Uber o los abogados de Uber o algo parecido. Y lo digo en serio. Si ni siquiera intentaron disimularlo. Porque estaba la segunda posibilidad, que era dejarlos completamente afuera. ¿Ah? Y hacer un esfuerzo y decir por ley, no tiene relación de dependencia, se terminó la discusión. Bueno, vamos a ver si se terminó la discusión. Después, elimina lo que naturalmente está siempre afuera, que son todas las contrataciones del Código Civil. Obras, servicios, agencias, transporte, flete, y dice además, y todas las reguladas por el Código Civil. Chocolate con la noticia. Tampoco está el régimen matrimonial y la sociedad conyugal. Tampoco se aplica, lamentablemente, porque algunos pueden tener más derechos. Pero no, hay cosas que no es necesario decir. De las obviedades, dejarlo. Y le dedican una pequeñita reforma a los trabajadores, a las personas privadas de libertad que trabajan. El artículo 216 de la reforma, ya al final, deroga dos incisos de un artículo y un artículo del régimen penitenciario. ¿Quiénes son los artículos que le garantizaban a las personas que tienen, porque esto no me entienden, el derecho y el deber de trabajar, a los presos que tienen el derecho y el deber de trabajar, le quitan todos los derechos laborales que le daba la ley? El derecho al salario, el derecho a higiene y seguridad en el trabajo, el derecho a protección, una cosa espantosa. Esto ya lo resolvió el OIT hace 10 años, cuando yo estaba en la comisión de expertos. Uno de los grandes temas del debate era ¿qué actualidad tiene el convenio 29 del OIT del año 1930? Convenio 29 sobre el trabajo forzoso en estas nuevas formas de esclavitud, porque es una nueva forma de trabajo forzoso. ¿Por qué? Que no tiene libertad, no puede decir que no. Esto es lo que los falsos liberales jamás van a entender. La libertad, lo dijo Camus y antes lo dijo Nicolas de Chamfort, la libertad es la posibilidad de decir que no. Es todo eso, no es más que eso. Es la posibilidad de decir que no. En una relación de trabajo, el único que puede decir que no es el empleador. Y esto va a tener que ver con algunas de estas flexibilidades que incorporan. Bueno, está bien. Esto es lo que han hecho. Y la pregunta elemental ¿es suficiente que la norma lo diga para que se haya producido la exclusión? ¿Basta con que la ley diga que acá no hay relación de dependencia para que no haya relación de dependencia? ¿Quién es él? El legislador es Humpty Dumpty. ¿Se acuerdan de Humpty Dumpty cuando leíamos Alicia en el País de las Maravillas? Que dice, cuando se discute con Alicia, y él le dice, cuando yo digo algo, quiero que signifique lo que yo quiero que diga. Entonces Alicia le pregunta, le dice, ¿por qué cree que usted puede conseguir que con sus palabras la realidad se acomode? Y él le contesta, por supuesto, porque la cuestión es saber quién manda. Bueno, acá mando yo. Bueno, nos acaban de mandar esta norma que dice, acá mando yo. La pregunta es, si fuera de la relación esta de Humpty Dumpty con Alicia, esto se puede proyectar sobre las relaciones de trabajo. Entonces, ¿alcanza el voluntarismo para excluir del derecho del trabajo?
Basta con que el legislador diga, acá no hay relación de dependencia para que no haya relación de dependencia. Sería maravilloso si esto pudiera ser así. Imagínense si Lilian Emón fuera presidenta de la República. La Tierra es plana. Saca un DNU y dice, la Tierra es plana. Y terminamos con esto, ya no la discusión, el mundo está equivocado, no existe más los viajes de circunvalación, es cuestión de correr para adelante. Hay un límite. Un abogado, un gran abogado, tucumano, que allá por el siglo XIX escribió un librito que tuvo bastante difusión en su momento, que se llamaba Bases y Puntos de Partida. De hecho, tuvo mucho éxito. El presidente es uno de los admiradores de esa obra. Base y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina. Es viejo el libro. Pero el presidente lo trajo a la actualidad, hizo su propia base 2 veces. La primera no pudo hacer pie firme, la segunda base sí la pudo asentar. Miren lo que dice Alberdi, evocando las palabras de Bernardino Rivadavia, que dice, cuando Rivadavia se recibió de presidente, así lo dice, cuando Rivadavia se recibió, ¿qué dice? Fatal es la ilusión en que cae un legislador, decía Rivadavia, cuando pretende que su talento y voluntad puedan mudar la naturaleza de las cosas, o suplir a ella sancionando y decretando creaciones. 2 puntos. Título 12 de la Ley de Modernización Laboral, Trabajadores de Plataforma. Esto le había dicho Alberdi en la otra parte de las bases, no la parte de las bases que le dijeron los asesores del presidente. No creo que el presidente no haya leído, pues tiene otro tipo de preferencias intelectuales. Pero hay algo más. Cuando se hace en el título de la reforma de la Ley de Procedimiento de 18.345, le dedicaron un articulito, lo deben tener presente todos, no lo voy a leer, al Poder Judicial, perdón, a los tribunales laborales de la ciudad, de la capital federal. Es un mensaje dirigido solamente a ellos, ¿ya? Que deben seguir la doctrina de la Corte, ¿ya? Deben seguir la doctrina de la Corte en su pronunciamiento. Esto es, cuando uno legisla pensando en el kiosco de la esquina, puede encontrar una solución para el problema del kiosco de la esquina, pero si uno pretende que la solución que le destina al cliente, al kiosco de la esquina, se aplique a todas las actividades productivas del país, puede caer en un lío. Esta norma la hicieron pisando la tasa de interés, nada más. Lo que le están diciendo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, déjense de dictar acordadas poniendo la tasa que se les dé la gana y sigan lo que dijo la Corte. ¿Qué dijo la Corte? Que no hagan eso. ¿Pero qué quiere que hagamos la Corte? Ah, no nos dijo que. Le dijo no hagan eso. Y entonces, ¿qué hace la Cámara? La Cámara tiene que seguir probando con ensayo y error a ver si alguna vez le sale. Pero esta remisión a la doctrina de la Corte tiene consecuencias. Porque la Corte no solo se pronunció sobre la tasa de interés. La Corte viene diciendo, desde su anterior composición, y la que la siguió, que el trabajador es un sujeto de preferente tutela en la Constitución Nacional. El trabajador es un sujeto de preferente tutela en la Constitución Nacional. Y en el marco de eso, la Corte sacó un par de sentencias, una de ellas Bisotti, que el legislador ahora dice, está bien Bisotti, 67%. Está bien. En lo personal lo voy a mencionar, me parece que está bien, es una definición. Podría haber hecho esta u otra. Toman esta, chao, terminamos con la discusión. Digamos, esta es de las normas útiles de la ley, nos guste o no nos guste, como la exclusión de la suma de pago no mensual, todo esto. Uno puede gustarle o no, pero es una respuesta. Hay otra cosa que son un problema. Pero miren lo que dijo la Corte en Bisotti, y a quien los tribunales tienen que seguir, por indicación, por lo menos los de la capital. A los de la provincia de Buenos Aires, por ahí tienen más autonomía y piensan otra cosa. Bisotti, considerando octavo. Al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo es el legislador, no puede obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquel toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional.
Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos, artículo 28 de la Constitución. Lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda asegurado. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Y agregó inmediatamente después la Corte, para que los tribunales tienen que seguir. No se hagan los dictatorios. La Corte ya le está diciendo. Los derechos constitucionales ha sostenido esta Corte, o sea, lo dijo antes de Bisotti. Lo dijo antes de Bisotti, antes del 2004. O sea, no le vengan a echar la culpa a Gialdino. No, esto viene de antes. Los derechos constitucionales ha sostenido esta Corte al examinar una cuestión de índole laboral, aunque con alcances no acotados a ese campo, tiene un contenido inserto en la propia Constitución. Pues de lo contrario, atención a esto, pues de lo contrario debería admitirse una conclusión insostenible y que a la par echaría por tierra todo control de constitucionalidad. Y es que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos a ser llenados de cualquier modo por el legislador. O que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este. Solo con esto se cae todo el andamiaje del título segundo de la famosa modernización laboral. ¿Por qué digo esto? Y con esto cierro esta parte porque bueno, está dando medio de... En Pérez dijo lo mismo, tengo un par de citas ahí. O sea, el 14 dijo era con el 28. Yo no sé si ustedes tienen Uber, yo tengo Uber. Pongo la aplicación y pongo, apenas pincho me sale dónde estoy. ¿Está? Uber me ubica más fácil que mi mujer. Mismo. Mi mujer no tiene Uber. Uno pone y dice, ¿a dónde quiere ir? Acá. Entonces tiene dos o tres opciones. Quiere viajar como un rico, quiere viajar como un pobre, quiere viajar más cómodo. Entonces elige cómo quiere viajar. Y le manda el mensaje a Uber. Uber entonces al minuto dice, dentro de 3 minutos va a tener un auto, que es este auto, y lo van a dejar este señor o esta señora, y aquí está la foto. Y efectivamente viene así. Tiene el auto, saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Uno se sienta, lo lleva, ni habla en el viaje, ni lo tiene que decir a dónde va, porque ya la empresa le dijo a dónde tiene que ir. ¿No? Lo lleva, uno se baja, saluda, muchas gracias, que tenga un buen día. Terminó la historia. Y al rato en la tarjeta aparece el costo. Tarjeta que no tenía este señor, yo no se la di, la tarjeta se la di a Uber. ¿Está claro? Alguien puede dudar de que hay relación de dependencia. ¿Eh? Después vemos cómo hacemos con las vacaciones, con la jornada, con el salario, con la licencia por enfermedad, con el accidente de trabajo, con todas estas cosas, pero habrá que acomodar la legislación. Ahora, al no haber una legislación acomodada, y si esto se llega a declarar inconstitucional, en casos concretos, no es que decir, yo digo, es inconstitucional todo. ¿Cuándo va a plantearse la inconstitucionalidad? Cuando tengo un accidente de trabajo, vaya a ver un abogado y le diga, me pasó esto. Y tengo un seguro de accidentes personales que me ofreció la empresa, porque la empresa ahora le tiene que ofrecer un seguro de accidente personal. No se sabe si se lo tiene que vender o se lo tiene que contratar, pero lo tiene que poner a disposición, que lo va a gatillar el trabajador, que no fuera de discusión. Cuando vas al abogado, el abogado le diga, esto leído en clave laboral, esto no puede ser otra cosa, hay que una relación de trabajo dependiente. Se lo va a plantear, y ahí va a funcionar la industria del juicio, que para esto está. Y cuando el juez diga, efectivamente, relación de dependencia, tiene derecho a la cobertura por accidente de trabajo, como no hay RT, la tiene que poner de su propio bolsillo. O si el trabajador tuvo el mal gusto de morirse, y vienen los herederos, los beneficiarios del 248. Y el juez de trabajo, como es siempre un juez de trabajo, esto no es más contencioso administrativo, va un juez de trabajo. Después vemos de dónde. Cuando leen en clave laboral es derecho del trabajo, es relación de trabajo. Y este es el peor escenario para la señora Uber, porque no le aplica todo el derecho del trabajo. Que el juez va a decir, acá entra todo, porque como no le pusieron
restricciones, no me dijeron qué parte le aplicamos, como hacen con las trabajadoras de casas particulares, que dicen que solo se le aplica una parte, son un poco trabajadoras, no todos, no muchos. Entonces, acá no hay nada. La consecuencia es fácil. Punto 1. Está previsto que puedes hacer un cambio de pregunta, etc. Como guste, pero no, yo no tengo problema. No, no. Yo esta noche tendría que dormir en casa. Bien. Son 7:15. Me gustaría terminar no más allá de las 7:30 y después abrimos 20 minutos de edad para preguntas. Sí, diría esto y lo digo, como dicen los chicos, con onda. Preguntas, no discursos emotivos que todos tenemos ganas de decir. Pregunta para cambiar idea, pues estamos al principio de una gran indagación. Como cuando escogí el título a Héctor, y dije, venimos de terminar una etapa. ¿Qué es la etapa del debate político? El debate político que fue de una precariedad inconcebible. El debate del Congreso fue una grosería. Las explicaciones que da el Poder Ejecutivo sobre esto son inexistentes. Pues ya pasó. Ahora tenemos la norma. Y de acá en adelante lo que necesitamos es un análisis jurídico. Ahora el jurista tiene que decirle qué pasó. Es como en el fútbol. Jugamos partido de visitante. Fuimos a jugar al partido de revancha. Fuimos a jugar al partido de visitante. Solo nos dejaron poner suplentes. Echaron al arquero a los 10 minutos. Y el árbitro era socio del otro club y tenía un sueldo. Perdimos como razonablemente tenía que pasar. Bueno, ahora vamos a jugar en nuestro terreno. La revancha se juega en tribunales. Vamos a poner los 11 titulares, vamos a tener un árbitro independiente, y ahí entonces viene el trabajo de los abogados. Hay que acercarle al juez los elementos y no empezar a revolear. Sobre esto voy a hablar alguna cosa, pequeña cosa, un comentario al final, porque venimos de malas experiencias con esto. Nos hemos equivocado bastante los abogados. Yo no, pero todos. Es decir, los planteos de inconstitucionalidad al voleo, de toda la ley de riesgo del trabajo, de toda la 24013, de toda la 27742. La Constitución hay que respetarla, y para respetarla hay que llamarla como se la debe llamar. ¿Tá? Uno la puede llamar a los gritos. Che, Constitución, venid. No. La Constitución se la convoca para ver la relación entre la norma constitucional, la situación de hecho y la regla que lo regula. Y ahí empieza y termina. Pero no es cuestión de plantear inconstitucionalidades al voleo, y me van a disculpar lo que piensan lo contrario, y decir que el principio de progresividad no permite modificaciones peyorativas. Que lo diga, le voy a pedir que me diga exactamente qué norma lo dice. Yo todavía no lo encontré. Bien. Tema 1 pasado. El tema 2, que para mí es lo central de la reforma en orden al instrumental. Hay 8 tipos de reglas en esta reforma. Las enumero y después me voy a detener en algunas. Reglas que simplifican y digitalizan registros, documentación, recibos, todo esto. Digamos, esto podría ser la modernización en el sentido de actualización. La digitalización y centralización de los registros. Hay una fuerte centralización en ARCA, desplazando a todos los registros provinciales, estatutarios, el IERIC de la construcción. 2. Reglas que resuelven discrepancias, me voy a detener en algunas de ellas después, que resuelven discrepancias jurisprudenciales y doctrinarias. En general, a favor del empleador, pero las resuelven. Reglas que en otro contexto podrían no ser objetables. E incluso podrían ser favorables para el trabajador. Lo vemos. Reglas contradictorias o confusas. No sabemos qué quisieron decir. Y lo que dijeron probablemente sea lo contrario de lo que quisieron decir. La mayoría de las reglas, que es la quinta manera de abordarlo, son reglas que apuntan a la reducción directa de derechos de los trabajadores. El sexto punto, reducción indirecta de la protección. El sexto es modificaciones en materia colectiva, no necesito aclarar nada. Y el último punto que para mí es importante en orden al futuro, son reformas que en la práctica real,
sea, que en su aplicación en los casos concretos podrían no ser en absoluto relevantes, aunque les demos mucha relevancia. En algún caso sintieron que se metieron con nuestra madre, pero que en la práctica tal vez no sean tan importantes, pero que definen la filosofía de la ley, y es lo que la hace más vulnerable. Bueno, ¿está? Perdón, perdón. Bueno, perdón. ¿Eh? No, hay dos o tres. El 23, la presunción de laboralidad. ¿Cuántas sentencias vieron ustedes apoyadas en el artículo 23? ¿Cuántas veces lo aplicaste? ¿El 23? He dicho de otra manera, ¿es necesaria? Y no probar la relación de dependencia. O sea, si no se prueba la relación de dependencia, ¿para qué te sirve el 23? Viene un plomero a mi casa, a una prestación de servicio. Eso presume la relación de dependencia, presume el vínculo laboral. Y sí, no sirve. Es pura naranja. Bueno, después lo digo. Bueno, lo de la simplificación y el registro está. Las que resuelven discrepancias, el 29, el 30, el 31, el 241, el 245, creo que de todos es el más importante, nos guste o no nos guste. El 248, tenemos una discusión si era de la 18037 o la 24241. Bueno, es un catálogo chico, pero está bien, lo hace. Insisto, es cuestión de me gusta o no me gusta, pero está resuelto y ahí cierra un debate doctrinario y un debate jurisprudencial. El 255 sobre el reingreso del trabajador. Que está bien esto, porque cuando regresa el trabajador, el crédito, lo que cobró el trabajador, que es lo que podría ser el crédito del empleador, se actualiza por índice de precio del consumidor. Pero los créditos hasta la entrada en vigencia de la ley en instancia judicial se actualizan por tasa pasiva. Está bien, ¿no? Pero hasta con un piso del 67%. ¿Por qué no actualizan de la misma manera las deudas de los trabajadores? O sea, la deuda del trabajador, que debería ser la del 255, costo de vida. La del empleador, tasa pasiva. Además, lo fantástico es que hay épocas en que no le va a dar tan bien. A veces, por este país, el desorden que es el país. Bien. Tercer punto. Reglas que en otro contexto no serían objetables. Y hasta podrían ser favorables para el trabajador. La flexibilidad de la jornada y la flexibilidad de las vacaciones. Mi hijo vive en Alemania. Hay un senador que dice que yo también vivo en Alemania. Yo no vivo en Alemania. Yo paso mucho tiempo en Alemania, pues están mis hijos y mis nietos. ¿Y saben que el debate el senador dijo eso? El senador de La Rioja. Estuvo bien, se ocupó de mí. Dijo esto, lo digo en serio, dijo esto, búsquenlo, el debate, no sé ni cómo se llama, pero en el debate dijo, ¿cómo estarán las cosas? Que el tratadista más importante de la Argentina, eso es cierto. El tratadista más importante, el doctor Mario Ácar, vive en Alemania y escribe sobre la Argentina a 12.000 kilómetros de acá. Y avanzó. Entonces dijo, este socialistoide, me puede haber dicho socialista, que se parece más a lo que soy, este socialistoide debería dedicarse a escribir sobre derecho alemán. Lo dijo en el debate. Me escribió un periodista. Yo dije, bueno, leí el debate, no lo escuché. Me dice, ¿viste lo que dijo? ¿Por qué no le haces un planteo? ¿Qué planteo? No me queda tanto tiempo de vida para pensar en esta cosa. Búsquenlo el debate. Es el senador de La Rioja de La Libertad Avanza. Obviamente no podía ser el Partido Comunista. ¿Por qué digo el tema este de mi hijo? Mi hijo trabaja en Amazon, está en el área de sistemas, en ingeniería de sistemas, y tiene, como todos los trabajadores, porque esto no depende de la antigüedad, 28 días hábiles de vacaciones. Desde el primero. Pero los puede tomar en cualquier momento del año. De la manera que quiera y en la cantidad que quiera. El lunes la van a operar a la hija
y no quiere usar otra licencia que podría tener, entonces se toma 4 días de licencia. Después se va a ir a ver los partidos del Mundial. Y como va 2 semanas, se toma 10 días, con días hábiles. Y si en el medio cae un feriado, son 9 que tiene que consumir. Entonces, y uno dice, ¿y esto está mal? Está bien. ¿Dónde está el riesgo? Acá. Él tiene el no. Porque así como el trabajador puede pedirlo y el empleador decirle que no, allá rara vez, para decirle que no le tienen que dar una explicación. Porque el dueño de las vacaciones es el trabajador, no es el empleador. En Alemania, para decirle que no, le tienen que dar una explicación. De repente le dan una explicación y dice, no, te necesitamos porque tenemos un pico de trabajo y se le tiene que bancar. Porque el no lo sigue teniendo el empleador, pero le tiene que dar una explicación. Acá es al revés. El empleador puede negociar libremente con el trabajador la época en que se toman las vacaciones. ¿Hay negociación libre cuando no hay protección contra el despido arbitrario? ¿Puede decir que no al trabajador? Por eso digo el contexto. En otro contexto es fantástico. En Alemania, después de 6 meses de periodo de prueba, hay estabilidad. Y para que haya despido tiene que haber causa. Y si la causa es económica o disciplinaria, para la causa económica tiene que intervenir el sindicato aún para un despido. Entonces ahí el no funciona. Acá no funciona. Entonces la jornada, cuando el trabajador le diga, me gustaría trabajar 12 horas, no, pibe, acá no. Y cuando el empleador le diga, mire, necesito que trabaje 12 horas, y el trabajador lo mira y le va a decir no. Ahí tiene el argumento de negociación, la puerta. Por eso digo, en otro contexto no está mal. En este contexto es peligrosísimo. Reformas contradictorias que no terminan de entenderse son las del 20 y del 210. La del 20 de la plus petición inexcusable, que eliminaron todas las hipótesis de plus petición y dejaron una que es la obvia, dice que además es difícil de calcular. Cuando hay una desproporción entre lo reclamado y no dice lo condenado. Cuando hay una desmesura en el reclamo, no sé cómo lo dice. Sobreestimación en Una sobreestimación. Sobreestimación en el reclamo. En la sentencia se verá. Pero no incluyeron, primero que no dijeron cuándo es inexcusable. Y segundo, lo que no dijeron es qué pasa cuando se reclama lo que no corresponde, cuando se reclama sin fundamento en derecho, cuando se reclama sobre la base de hechos falsos. Que eso es la petición tradicional. Y la más frecuente. Más allá de que se aplica poco. Y la otra del 210, más, pero la del 210 del certificado de trabajo, perdón, del certificado médico, que se esmeraron en decir 4 veces en el mismo párrafo médico. El certificado médico debe ser firmado por un médico que tenga habilitación para el ejercicio de la medicina y que contenga el diagnóstico médico. Fenómeno. ¿Por qué hicieron esta norma? Para los psicólogos. ¿No? Porque los psicólogos no pueden emitir certificados. Fantástico. Y los odontólogos que no son médicos y que emiten recetas digitales como los médicos, porque las digitales son para los médicos y para los odontólogos. ¿Qué hace? El tipo de una infección tremenda en la boca, teoría internacional. No, tiene que venir un médico. Entonces el médico, el certificado médico digital. Pero lo interesante, más allá de todo esto, es que esto está en el 210, que es el del control. No en el 209, que es el que condiciona la adquisición del salario. El salario se adquiere por el aviso. Si después tiene una discrepancia, se resolverá la discrepancia en algún lugar. Mientras tanto cobra, pues cumplió con la carga de conocimiento, la carga de poner el conocimiento. Tiene una discusión, mire, en ningún lado dice que hay que pegarse. Dice, el certificado médico que trae el trabajador, pero no dice el trabajador tiene que traer un certificado médico. O sea, explica cómo se cumple una obligación que no existe. Bueno, ya veremos. Bueno, vamos ahora a detenernos un poco en las hipótesis de reducción directa de la protección, que son para mí los casos más graves. Y da para enunciarlo. Como yo les decía, esto es una guía de estudio, no podemos ir mucho más que esto en la primera presentación. Para un estudio más importante, bueno, ahí vamos a tener que agarrar el libro. La primera, la más importante de todas, es la deslaboralización de la que hablé recién. Segundo, el 12.
el de irrenunciabilidad. Eliminan la renuncia a los derechos emergentes del contrato individual. Esto viene a ser una respuesta, que fue una respuesta posterior a la ley de contrato de trabajo, incluso la reforma de 1976. Pero ustedes saben que hemos tenido un debate importante de Baliaín para acá sobre qué pasa, cómo fue la autonomía de la voluntad y la renuncia de derechos. La 26754 había incorporado los derechos emergentes del contrato individual. Lo sacan. Es un retroceso, pero ojo con esto. En el texto originario de Centeno tampoco estaba. En el texto originario de la ley de contrato de trabajo aprobada por la ley 2744, la ley de contrato originaria, no estaba la derecha individual, estaba ahí. 2. El 18. Se limita la antigüedad, el plazo para considerar válida la antigüedad en la relación anterior, que era en 2 años. El 66. Enorme artículo, que es de dio Baliaín. ¿Por qué enorme artículo? Porque este es el artículo que define qué es una relación de trabajo. Porque no existe ningún otro contrato en el que una de las partes pueda modificar sus obligaciones. No existe. Acá hay uno solo que puede cambiar las obligaciones del otro. El trabajador no puede cambiar las obligaciones del empleador. Es el empleador que puede cambiarlo. Y la ley se lo permite. Pero le pone límites. Le pone límites bastante rígidos. El primero es que sea un ejercicio razonable. Y después que no cause daño material ni moral al trabajador y suponga una modificación sustancial del contrato. Eliminaron la exigencia de que sea un ejercicio razonable. Y ojo que la modificación de una norma tiene contenido. Si elimino la exigencia de que sea razonable, es admisible que sea irrazonable. O sea que es un puro capricho. Que sea un puro capricho. Que lo haga para molestarlo. Pero no hay que causar daño moral, ni material, ni afectar lo esencial del contrato. Pero no cambia el lugar de trabajo. Le hace unas pequeñas incomodidades. Porque sí, porque sí. Esto es uno. Y por supuesto, eliminan lo que tenía el texto originario, que sacó la 2197, que se incorporó posteriormente, que es la posibilidad de reclamar el mantenimiento de las condiciones pactadas. Que esto también es una particularidad del contrato de trabajo. El contrato, una alocación, por ejemplo. Una alocación, vamos a ponernos moderno, un Airbnb. Contrato un Airbnb por una semana, en Mar del Plata. El departamento tiene 2 equipos de aire acondicionado, una heladera con freezer, está todo. Cuando lo alquilas, te lo muestran toda la foto y yo digo, a mí me instalo, pongo todas las cosas en la heladera, voy al súper, compro. Y a los 2 días viene el dueño y dice, me llevo la heladera. Bueno, sí, ¿sabes que necesito? Porque la que estaba en casa se rompió y me la llevo porque esta es mía. No, está bien que es suya, pero yo la alquilé con esto. No, me la llevo. ¿Por qué si en un contrato civil no se puede hacer, en un contrato de trabajo sí? ¿Por qué si lo hace el empleador, al trabajador le queda la única posibilidad que es, si no le gusta, se va? Porque lo que le dejaron es esto. Es como decirle que contrató por Airbnb, si no le gusta, se va. Y pida que le devuelvan la plata. Porque ahora el departamento no tiene heladera. Bueno, esta atrocidad que tenemos, que la aceptamos, porque está en la naturaleza del vínculo, esto lo aceptamos como posible. Aceptamos que el empleador modifique las condiciones de trabajo, pero por eso se le pusieron límites. Para que no haga lo que sepa, que no se lleve heladera. Bueno, esto lo eliminan también. Modifican el contrato a tiempo parcial, se elimina el piso de los 2/3 y se permite hacer horas extras. ¿Tá? Pocas veces una invitación al fraude tan cómoda. Y si me quiere hacer como que tiene la velocidad, bueno, dígale que tiene un contrato a tiempo parcial. En el plazo fijo eliminan la exención ante tempus. Ojo con esto, esto es, eliminan la reparación de daños y perjuicios por la exención ante tempus, pero esto hay que vincularlo con la otra modificación que es el contrato de trabajo eventual. Hasta ahora la diferencia principal entre el contrato a plazo y el contrato eventual es la indeterminación del plazo. Ahora, admiten que haya plazo en el contrato de trabajo eventual. Se admite que haya plazo en el contrato de trabajo eventual. ¿Qué consecuencia tiene esto con relación al plazo fijo?
Primero que se empiezan a aparecer muchísimo. Y segundo, que de acuerdo con la ley 24013, la extinción del contrato de trabajo eventual no da derecho a indemnización. ¿Qué tal? Ni previsto. Digo, el 104 desalariza un montón de cosas, pero esto está en la naturaleza de las cosas, pero eliminan de la forma de salario la habilitación, la gratificación, la participación en las utilidades y los premios. ¿Esto quiere decir que los premios deben tener carácter salarial? Como una cosa es esto de la reiteración, ¿sí? La reiteración de la gratificación da derecho a cobros en el futuro cuando se cumplen las condiciones. Pero otra cosa es decir que no es salario. O sea, la gratificación nadie discutió nunca que la gratificación es un salario. Es una forma de salario. Si lo sacan, ¿qué quiere decir? Que ahora no va a ser salario. ¿Y si es salario, qué hacemos? Está bien que no corra para la indemnización por despido, porque lo dice el 245. Pero, ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Qué pasa? Después vamos a ver cómo se vincula esto con el régimen previsional, con las cotizaciones a la ley de riesgo de trabajo. El 104 bis, el famoso salario dinámico, que parece que fue inspirado por el dúo dinámico integrado por Sturzenegger y Cordero. Este dúo dinámico no dejó este salario dinámico, que también es una atrocidad, porque es poner en la cabeza del empleador y decir, pago lo que quiero cuando quiero. El contrato dice, si se cumplen estas condiciones, conseguimos mayor productividad, usted trae unos clientes, yo le voy a dar un premio. Y él le dice, bueno, ahora no se lo dé más. ¿Por qué? Porque yo tengo la facultad de dárselo o quitarse. ¿Por qué es importante esto? Porque el trabajador necesita saber cuánto va a cobrar para asumir compromiso, para organizar su vida. El trabajador asalariado organiza su vida sobre la base del ingreso mensual. Los abogados no. El trabajador autónomo se organiza de otra manera, tiene ahorros, ve, remata juicios, hace lo que puede. Pero el trabajador en relación de dependencia tiene un ingreso mensual y organiza su vida sobre esa mensualidad. Y cuando pide un préstamo, cuando pide un crédito, cuando pide la ampliación del límite de la tarjeta, lo que tiene que mostrar es lo que gana. ¿Y qué va a mostrar? Este mes lo tuve, el mes pasado no, y el otro no sé. Después hay una modificación en el tema de transferencia, que se limita la solidaridad cuando hubo debida diligencia, el due diligence famoso. Si el adquirente cumplió con los requisitos de la debida diligencia y había deudas o contingencias ocultas, no es responsable. O sea, quien carga con las consecuencias, el trabajador que no participó en la debida diligencia. El que compró no se dio cuenta, y ese no se dio cuenta, había un crédito de un trabajador importante, porque estaba en negro, por lo que fue, y no saltó, no salta nunca el trabajo en negro. Y después se trabajó de reclamar, ya, yo cumplí con los requisitos formales. Bueno, no es un tiempo. El 275 se deroga la temeridad y malicia, que en realidad es la tercera derogación, porque antes estaba en la 24013, estaba en 3 normas, la temeridad y malicia, la 27742 había derogado las 2 primeras, ahora se deroga la que falta. Y es interesante esto, porque se mantienen las peticiones inexcusables, que es la de un lado, pero se elimina la del otro, que es la temeridad y malicia que estaba configurada. La omisión de pago de la indemnización por despido, el despido sin causa y no pagar la indemnización, independientemente de lo que vaya a pasar después con el fallo. Es muy grave esto. O sea, porque acá había un arma, un instrumento que tenía el juez para decir, esto merece ser castigado. Uno diría, bueno, pero entonces está la posibilidad de reclamar daños y perjuicios. Por el 278 prohíbe que el trabajo... Bueno, eso no es una norma. El 278 que prohíbe que el trabajador que cobra un salario jamás pueda, o un haber previsional, pueda reclamar daños y perjuicios al empleador, repitiendo además la regla del 245. Eso es una fanfarronada, no es una norma. O sea, eso no soporta el control judicial. O sea, que también entendamos esto. A los trabajadores, por esta condición distinta del vínculo laboral, acá parece que, como decía Huxley, tengamos que volver a explicar lo obvio.
El trabajador está en el Código Civil desde que nació. Se lo aparta del Código Civil para darle más derechos, no menos. Cuando alguien se lo saca del Código Civil para darle menos derechos, es para empezar a aproximarlo a la esclavitud. Decimos, usted tiene menos derechos y tiene que empezar a parecerse a esos mamíferos semovientes que se la bola estar en la cadena en el pie y todo. O sea, si se lo saca del Código Civil es para proteger su autonomía de la voluntad, para decir, su voluntad está viciada. Entonces, tenemos que tutelarla, ¿no? Acá lo sacan para darle menos. Entonces, lo sacan y si usted no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios como cualquier persona contra la que se viola un derecho, que le hagan un daño, salvo delito. O sea, yo, por ejemplo, le pego un tiro, no la consecuencia. Pero fuera de esta hipótesis, no puede reclamar daños y perjuicios. Esto es inconstitucional, esto es discriminatorio, es privarlo de derechos que vienen de la Constitución. Esta norma, vuelvo a decir, es una fanfarronada del legislador. Si miren, no va a pasar el control judicial. Si pasa el control judicial, devolvamos el título. No vale la pena que sigamos diciendo que hacemos derecho, que somos juristas. Y me salté el 277, que incorpora el pago en cuotas. Que está muy bien. Hay que dar facilidades a las ¿Y por qué no ponen el pago en cuotas también de todas las deudas del trabajador? Por ejemplo, la deuda que tiene con la tarjeta que está pagando el mínimo. Y ya que está, ya que los créditos del trabajador se actualizan por tasa pasiva por una época y por precios al consumidor más el 3% también, más el 3% anual. ¿Por qué no le permiten a los trabajadores que cancelen todas sus obligaciones de la misma manera? Porque si el salario tiene una función alimentaria, esto dice, por lo menos hasta ahora se decía, por ahí ahora la Corte cambia su criterio y deja de tener una función alimentaria. Los jueces, vaya uno a saber. Porque es el caso. Tiene que ser eso, deja de tener función alimentaria. El trabajador de salario no lo gana para pegarlo en la pared. No lo gana para decirle, mandarse la pared y mirar el salario que tengo. Lo usa para comer, lo usa para consumir, para pagar el alquiler, para satisfacer las necesidades básicas. Y de hecho, en todos los casos que no alcanza, estamos ahora con la ayuda de plástico que le permite pedalear a una tasa de interés horrorosa. Horrorosa. O sea, si las deudas del trabajador se actualizan, las deudas las tiene que pagar con la tasa del exceso de consumo en la tarjeta. ¿Por qué no le actualizan también los créditos de la misma manera? Ya para, en lugar de tasa pasiva, la tasa de la tarjeta, y ahí empatamos. Y para poner trato igual, ya que los empleadores le permiten pagar a las grandes empresas en 6 cuotas y a las pequeñas empresas en 12, ¿por qué no le permiten al empleador que pague todas sus deudas de la misma manera? Las deudas con los proveedores, las deudas impositivas, que pague los alquileres, que pone todo en 6 cuotas. Y si es pequeña empresa, 12 cuotas. ¿Por qué solo las deudas laborales? Estamos hablando de una deuda que nace en muchos casos de una conducta dolosa, que es el despido sin justa causa. El despido sin justa causa puede ser un incumplimiento doloso de la obligación de respetar la estabilidad del trabajador en el empleo hasta que esté en condiciones de jubilarse. El despido es eso. El despido es siempre una ruptura ante tempus del contrato. El contrato es un contrato a plazo incierto, cuando el trabajador esté en condiciones de jubilarse. Toda ruptura anterior es ante tempus. Y si no tiene causa, es un incumplimiento doloso del contrato. ¿Por qué no va a haber derecho a daño? No, pues está la tarifa. La tarifa es 245 y ya dice que con eso alcanza. Pequeño detalle que se olvidaron. Lean el texto. 6 cuotas con actualización por costo de vida. 12 cuotas sin actualización. Porque eso es una interpretación pro operario. Oye, ¿quién habla de lógica? Es que la materia alemana y te explique cómo juega la lógica en las relaciones humanas. No, si fuera por la lógica no tenemos norma. El sentido común, ¿qué dice el sentido común frente a él? Bien, un par de correcciones más. Voy a se modifica el estatuto de casas particulares, una verdadera modernización.
periodo de prueba que era de 15 días o 30 días, según fuera trabajadores con retiro o sin retiro, pase de 6 meses. Y otras pequeñas correcciones. No, pero lo más importante es esta, la del inciso B del artículo 2 de la ley. Porque en el caso de los agrarios, pues hasta en esto lo discrimina, los trabajadores agrarios se aplica el régimen de trabajo agrario, la 26.727, lo dice el inciso C del artículo 2, que se aplica la ley de contrato de trabajo en todo aquello que resulte compatible con las modalidades de la actividad, etc. Esto decía también en la redacción anterior del inciso B, para los trabajadores de casa particulares. Ahora lo modificaron. Y dice que se van a aplicar las normas de la ley de contrato de trabajo solo en aquellos artículos en los que el estatuto haga una remisión expresa. Con lo que, por ejemplo, no se aplica el 211. No tienen derecho a la reserva de puesto de 1 año. Porque la ley solo le da 3 meses o 6 meses de licencia por enfermedad, que tampoco se duplican por cargas de familia, porque las trabajadoras domésticas no pueden tener cargas de familia, si las tienen son irrelevantes. Porque el trabajador doméstico va a trabajar por ella misma, no es que pueda tener un hijo, una hija, o un marido discapacitado, carga de familia, no tiene, nunca tiene carga de familia, los padres a cargo, no, va, toma el colectivo, viene de una casa a la otra. Es una modernización rara. En el caso de trabajo agrario, también hay modificaciones importantes. Acá en la ciudad mucho no llega esto, pero en el interior están bastante enojados con esta modificación. Periodo de prueba, ahora es de 8 meses. Esto combinado con otra cosa, que no es menor, que es la eliminación del contrato de trabajo de temporada. En el trabajo agrario desapareció el trabajo de temporada. Queda solo el permanente. Es fantástico. ¿Por qué? Porque lo han sustituido con lo que llaman contrato temporario. Contrato temporario cuya renovación no genera expectativa de permanencia. O sea, puede ser todos los años un contrato temporario, en lugar del famoso contrato de temporada que obligaba a notificar antes, tenía garantizado el puesto, que tenía permanencia. No, ahora lo contratan por 8 meses, aprueba. Al año siguiente contratan otro, aprueba. Pero de repente, al año siguiente lo contratan otra vez como permanente por 8 meses, como temporario. 8 meses. Y al otro año, bueno, tal vez sí o tal vez no. ¿Qué expectativa de organización de su vida tiene este trabajador? Esto, digamos, marco los más importantes, porque han hecho en esto varias correcciones. El último tema de las modificaciones directas son perjuicio, ¿no? Todas las modificaciones directas son en perjuicio de los trabajadores, digo esto. Digamos, derogaciones de protección. Se derogan los estatutos de periodistas, de empleados administrativos, empresas periodísticas, viajantes de comercio, teletrabajo. Teletrabajo, ya es una modalidad perimida. ¿Cuándo se trabajaba teletrabajo? Rousseau trabajaba, hacía teletrabajo en la casa y mandaba los papeles que escribía, los mandaba a la editorial. Eso era el teletrabajo. Choferes particulares, o sea, hay algunos que está bien, están las demás. Hay los cambios telegrafistas y la modificación que les decía. Pero hay una que es relevante. Una que es relevante. Y que es la derogación del Estatuto del Periodista. ¿Por qué? Porque el Estatuto del Periodista es una garantía de libertad de expresión. También los empleados administrativos de empresas periodísticas no justificaban un estatuto especial. Probablemente no son muy distintos de los empleados de comercio, los empleados de las oficinas. Pero el periodista sí es un trabajador libre. Porque una cosa es la libertad de prensa, que tiene el medio de prensa. Una cosa es la libertad que tiene Clarín, que tiene La Nación, que tiene los canales de televisión, los dueños. Y otra cosa es libertad de expresión del trabajador periodista, que no puede estar inhibido, no puede estar limitado en su posibilidad de preguntar o de opinar. Por eso se llama libertad de expresión. La derogación del Estatuto de Periodista elimina la libertad de expresión, porque la barrera que tenía era, al igual que en el 245, y esto tiene relación con el FAL, porque el juego es el mismo que el FAL. La protección, ¿en qué consistía? En que el despido sea caro. La protección consistía en encarecer el despido, que lo tenía que pagar el empleador. Ahora, no solo
no va a ser caro, sino que como el empleador va a estar con el FAN, ni siquiera va a pagar la indemnización. No hay mayor ataque a la libertad de expresión, insisto, que no es la libertad de expresión del trabajo periodístico, que la derogación del estatuto. Después, me quedan 3 temas de esto. Reducción indirecta de la protección, bueno, todo el tema colectivo. Todo el tema colectivo, el debilitamiento de las organizaciones sindicales debilita la protección de los trabajadores. No es el tema de la cuota del 2%, el 9%, el cuota de solidaridad, es toda la estructura sindical que fue atacada. Yo personalmente, no digo ninguna novedad, yo tengo severas críticas al modelo sindical argentino y creo que hay que revisarlo integralmente, hay que democratizarlo. La OIT les ha hecho reiteradas observaciones y creo que ya va siendo tiempo de que lo hagamos. El tema es la oportunidad. ¿Era ahora el momento? ¿Era tan urgente? ¿O esto se vincula con el debilitamiento de la protección de los trabajadores? Pero ojo, ¿no? Ojo con esto. Porque tienen cosas rarísimas. Por ejemplo, la descentralización de la negociación colectiva. Va a negociar el sindicato de base. No es el sindicato de empresa, porque ahí yo creo que es correcto. El sindicato de empresa negocia el convenio de empresa y no tiene nada que ver con el convenio de actividad. Y yo lo he defendido siempre y creo que es razonable que haya convenios de empresa con sindicatos de empresa y que no tiene ninguna relación con el sindicato, con el convenio de actividad. Ninguna relación, porque no son las mismas personas signatarias. Pero esto da para las grandes empresas. El kiosco de acá al lado, el bar de acá al lado, puede tener un convenio de empresa. Ahí necesita un convenio de actividad. ¿Por qué? Si tiene un convenio de empresa y viene a negociar la federación, no hay paridad de fuerza. En la pequeña y mediana empresa, la paridad de fuerzas es que negocia la Cámara con el sindicato. Pero en las empresas grandes es razonable que haya sindicato de empresa. Ahora, ojo con los sindicatos de empresa. Porque cuando vino la Fiat a la Argentina ya en los años 60, vino con la lógica, no, nosotros corremos sindicato de empresa. Estaba Fiat Concord y Fiat Materfer. Tal vez algunos se acuerdan. Vos deberías acordarte. Bueno, que fuera imputar edad, no. Y se crearon con el auspicio de la empresa 2 sindicatos que se llamaron Citram y Citram. Sindicato de Trabajadores Fiat Materfer, Sindicato de Trabajadores Fiat Concord. ¿Y qué hicieron estos muchachos? El cordobazo. Lideraron el cordobazo. ¿Cómo terminó la historia? Uno para el esmata y otro para los metalúrgicos, y terminamos con la discusión. Lo disolvieron, metieron preso unos cuantos, mataron a algunos, y se terminó el debate. ¿Por qué digo esto? Ojo que en este contexto en la Argentina, lo digo esto a las empresas, ojo con este contexto en la Argentina, la respuesta al debilitamiento de las organizaciones sindicales puede ser el Partido Obrero. Y vayan a negociar con los pibes del Partido Obrero. Pregúntenle a Fate. Digo, ojo con estar escupiendo para arriba. La otra reducción indirecta de la protección es la modificación de la 18345 de procedimiento, pero solo para la capital, por un tiempo. Y la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, en la mal llamada disolución, la disolución que debió ser transferencia, para decirlo correctamente. En materia colectiva hay varias modificaciones. No me voy a detener porque si no, no voy a llegar al último punto, pero lo de la huelga no es importante, no tiene. La huelga es lo que los trabajadores quieren que sea, no se puede reglamentar la huelga inventando estas cosas. Yo, se imaginarán, yo defiendo la limitación de la huelga y los servicios esenciales para la comunidad. El OIT lo viene diciendo, fue una creación del OIT, la idea de la limitación de la huelga de los servicios esenciales, pero servicios esenciales que tienen que ser esenciales, no cualquier cosa. Y el OIT lo ha dicho. ¿Por qué? Una digresión sobre esto. ¿Por qué es razonable limitar la huelga en los llamados servicios esenciales para la comunidad? Y el OIT admite la prohibición, no la cuota de servicio. El OIT ha dicho, en ciertas actividades es razonable prohibir el ejercicio de huelga, porque cuando la interrupción del servicio pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda la población. Entonces, encima, en los hospitales no se puede hacer huelga, porque no se puede. Encontremos otro mecanismo de presión. Y en la provisión de agua, la provisión de luz, la provisión de gas, no se puede hacer huelga. Esto está bien. Ahora, no podemos llamar servicio esencial a cualquier cosa. Porque esto nos obliga a pensar en otra cosa, mirando desde otro lugar. Si se entiende que
el servicio, es más, la recepción de ese servicio es más importante que los derechos colectivos de los trabajadores o las reivindicaciones de los trabajadores, y yo creo que es así. Bueno, entonces démosle al servicio esencial el trato que tiene, que no se puede interrumpir nunca, no solo porque hay huelga. Esto quiere decir que no se pueda cortar la luz por falta de pago, que no se pueda cortar el gas por falta de pago, y que no se pueda cortar el agua por falta de pago, como dice ahora la nueva reglamentación, porque para privatizar la empresa de agua y energía, modificaron con un decreto de necesidad de urgencia la ley de agua, la ley del servicio sanitario, y se permite cortar el servicio por falta de pago. Entonces, ¿qué me viene a decir que es esencial? Si es esencial, es esencial, porque hay cosas que son más importantes que los derechos de particulares. O sea, los derechos de un sector, los derechos del sector de los trabajadores, tienen una barrera, que son los servicios esenciales, que son, digamos, los derechos esenciales. ¿Por qué? Pues estas son verdaderas libertades. El derecho al agua, más que un derecho al agua, el derecho a la vida. El derecho a la vida es una libertad, no es un derecho. Pero lo digo en dos palabras. La vida no es un derecho, la vida es una libertad. Pues yo con mi vida hago lo que se me da la gana. Que me la puedo quitar. Yo me puedo mutilar. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera, me puedo tatuar. Pues esto forma parte de mi libertad. Pues no es un derecho, es libertad. Yo hago conmigo lo que quiero. Incluso no me puedo casar. Y ahí entrego parte de la libertad. Frente a eso, que son libertades, la vida, la salud y la seguridad son libertades, porque nadie me puede privar de eso, y es el territorio donde yo puedo decir que no. Frente a esas libertades, encuentro una barrera insuperable todos los derechos, y en particular los derechos de un sector que son los derechos de los trabajadores. Bueno, entonces, esto es para analizar. Ahora, no puedo llamar servicio esencial a cualquier cosa. No puedo llamar servicio esencial al transporte de materiales de construcción, o que sea de significativa trascendencia. Entonces, esto no creo que prospere, porque además, quitando de las normas internacionales. Y después hay más cosas, limitación de representantes sindicales con tutela, limitación de crédito de horas, o sea, hay un debilitamiento fuerte. Facultad del sindicato en primer grado para negociar convenio colectivo, facultad de los sindicatos simplemente inscritos a representar intereses colectivos. Esto lo viene diciendo el OIT. El OIT, ahí sí cumplieron con el OIT. Hay dos cosas que les viene reclamando el OIT con las que han cumplido. Derecho de las simplemente inscritos de representar intereses colectivos de sus afiliados y posibilidad de formar sindicato de empresa, que son dos limitaciones que tenía. Esto está bien. Vuelvo a lo de antes. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? O sea, todo esto necesita un debate, necesita una discusión, necesita evaluar, pero no de esta manera. Se equivocaron en la manera, vamos, se equivocaron. Y me queda lo último. Que es las reformas que en la práctica pueden no ser relevantes, en la práctica, pero que definen la filosofía de la ley y le dan fundamento a su cuestionamiento global. O sea, lo que yo creo que por eso estamos todos tan enojados, tan irritados, porque no es por una norma en particular, es por el conjunto. Es este conjunto lo que nos molesta. Y en particular esas normas que en sí mismas no son operativas. Ejemplo. Eliminaron en el artículo 9 la interpretación más favorable al trabajador y la valoración de la prueba de manera más favorable al trabajador. ¿Ustedes creen que los jueces van a dejar de hacerlo? ¿Ustedes creen que van a dejar de hacerlo? Para aplicar una norma, primero hay que interpretarla. O sea, la norma es que la aplica. Lo primero que hay que hacer la norma es interpretarla, leerla por lo menos. Y la lee el juez y no tiene duda. ¿Por qué va a tener duda el juez? Si yo no tengo duda, esto es así. Chao. Y la prueba, hay 3 testigos de un lado, 3 testigos del otro. Bueno, a mí me convencieron más estos 3 testigos. No tuve duda. O sea que esto, pero es una señal. El 11. ¿Qué es en el 11? Lo que es relevante. Eliminar la justicia social como fuente de interpretación. ¿Cuántas sentencias vieron fundadas en la justicia social? Pero como la justicia social es un robo, como dice el presidente, eliminamos, porque hay que cuidarse del delito, perseguimos todas las formas del delito. Entonces sacamos la justicia social. El 23, y ahí teníamos la discrepancia con el doctor Guisado, elimina la presunción de laboralidad.
porque decir que para que se presuma tiene que haber relación de dependencia, pero les dejo un dato para discutirlo otro día. No dice relación de dependencia. La relación de dependencia es bilateral. Hay uno que manda y uno que obedece. ¿Es así? Bajo la dependencia también es una relación de bilateral. Hay uno que está arriba y otro que está abajo. La situación de dependencia es unilateral. ¿Qué pasa con el que tiene dependencia económica? Bueno, abrimos el otro. No me va a decir que voy a hablar en serio. Pues ustedes saben que yo soy profesor universitario, lo exhibo con orgullo. Y soy profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, cosa que me enorgullece y agradezco. Pero dos cosas sobre esto. La primera, un profesor no enseña, el profesor provoca. La función del profesor es provocar. Y yo, Susana lo sabe, yo soy un provocador profesional, ella ha compartido clases conmigo y estoy orgulloso de eso. Pero otra más. El título de profesor emérito no es un título de nobleza. A mí me compromete. Y por eso hago estas cosas y voy a seguir haciendo. Quiero terminar con esto para cerrar la idea del valor de estas correcciones. El 80 eliminan la obligación del empleador, eliminan como obligación del empleador el hacer las cotizaciones a la seguridad social. Alguien puede pensar que la obligación desaparece, que no es una obligación contractual. Lo eliminan como obligación contractual. Pero la última es la más interesante de todas. Yo creo que es la peor de todas. Y que marca y sí, sintetiza el espíritu de la norma. La relación de poder, uno me manda y uno me obedece. La ley, en el artículo 66, pone los límites a la modificación, pero el 68 pone el marco general para el ejercicio de los poderes de organización, de dirección y disciplinario. Dicho sea de paso, son el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El empleador tiene la suma del poder público. Fija la regla, la hace cumplir, sanciona los incumplimientos y sus sanciones son revisables con efecto devolutivo. Porque la sanción se cumple, vamos a discutir. Por eso se le pone el límite. Y frente a ese ejercicio general, que no es el de Jungarian, es el ejercicio de esos tres poderes, el artículo 68 dice lo siguiente. Modalidades de su ejercicio. El empleador, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades que le están conferidas en los artículos anteriores, así como la de disponer sus pensiones por razones económicas, en los límites y con arreglo a las condiciones fijadas por la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo, los consejos de empresa si los hubiere y los reglamentos internos, estos dictamen. Punto. Aquí ya le pegaron una pequeña mutilación, sacaron los consejos de empresa y los reglamentos internos. Que no son los reglamentos dictados por el empleador, son los reglamentos que hubieran dictado los consejos de empresa que tampoco existen. O sea, van a existir las grandes empresas, no es importante. Lo eliminaron, así que no los tienen que cumplir. Si están, no están obligados a cumplir. Pero la segunda parte del artículo 68 es de una importancia enorme para entender a dónde apunta esta reforma. Porque este párrafo que voy a leer ahora ha sido suprimido. Este párrafo ha sido suprimido en el nuevo artículo 68. Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador, sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso de derechos. Esta es la modernidad. Esta es la modernidad. Acá está el espíritu de la norma. Aquí está el espíritu de la norma. Respetando la prepotencia del empleador. Que el empleador sea el amo y señor de la empresa. Que el empleador sea el amo y señor de la empresa. Como decía, lo escribí hace poco, así que lo puedo repetir. Como decía el entonces segundo secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, el señor Lázar Moisevich Kaganovich. Hicieron una selección de apellidos para hicieron una. Sí, sí. Yo digo en serio, no exagero, se llamaba así, pobre. Pero en ruso no. Y este tipo dijo eso en el 17º Congreso en 1934. Esto lo recuerda a lo Huxley en El fin de los medios. Yo no lo escuché, también con nosotros, pero lo leía. Él dijo esto.
el empleador, el empresario tiene que tener la facultad de contratar y despedir trabajadores. Ser el amo y señor de la empresa. ¿Cuál es el modelo? Este es el modelo. ¿Qué digo con esto? Y me queda el último puntito, el del FAL, pero le dedico unos minutos, ¿no? Porque si no nos vamos a nunca. Esto no lo puede plantear individualmente el trabajador en su reclamo. No puede decir, mire esto. Porque estas son definiciones más filosóficas, ideológicas y culturales que prácticas. Porque además si pasa alguna de estas cosas, aunque no lo diga la norma, si ofende la dignidad del trabajador, eso es una injuria grave. Si le van a hacer algo que es absolutamente razonable, si llega el empresario, el secretario, el gerente de finanzas, llega el gerente de finanzas de la empresa y tiene una secretaria, encantadora de secretaria, como todos sabemos, el que habla 3 idiomas, que maneja la computadora, etc. Y le dice, Norita, mire, me acaba de llamar mi mujer y me dice que se enfermó la empleada doméstica. Así que la necesitamos en casa. Porque hay que bañar a los chicos, hay que limpiar los baños, así que vaya a casa. El secretario lo va a mirar y decir, yo pensé que iba a ser una propuesta de otra naturaleza, pero esto sale de la órbita de lo tolerable. No, ¿cómo que no? Tiene la puerta. Esto ofende la dignidad, es abuso de derecho, es abuso de la posición jerárquica. No tiene nada que ver. ¿Por qué lo eliminaron? O sea, uno dice, lo eliminaron para algo, el legislador no elimina porque sí. Lo que está mandando es una señal. El modelo que queremos nosotros es un modelo en el que el empleador sea el amo y señor de la empresa. Y con estos argumentos vamos a tener nuevas inversiones. De los chinos. Porque en China las condiciones de trabajo probablemente sean de este tipo. Bien, lo último, el famoso FAL. El FAL, ustedes saben, es un fondo, se llama Fondo de Asistencia Laboral, y sintéticamente es un fondo que va a ser administrado por entidades privadas, financieras, bancos y financieras, y que su función va a ser ayudar al empleador o darle todo el dinero, no dárselo, porque no se lo va a dar directamente, facilitar el dinero para pagar las indemnizaciones. Todas las indemnizaciones. Las indemnizaciones por despido, las indemnizaciones por muerte, las indemnizaciones en las que tenga responsabilidad y en las que no tenga responsabilidad. E incluso si llega a un acuerdo con el trabajador y pactan una suma en el marco del 241, también. Es fantástico como dice la indemnización del 241. Yo lo leí varias veces. No hay indemnización del 241. Es lo que el mal llamado mutuo acuerdo, que es voluntad concurrente, porque el mutuo acuerdo es espionaje. No hay acuerdos individuales. Son mutuos todos los acuerdos. Entonces, la definición por voluntad concurrente siempre se pacta algo. No es menor esto. La puerta que abrieron con esto le voy a dejar un minuto después. La existencia de este fondo, vemos después de dónde salen los recursos. La existencia de que esto es un tema aparte. Ojo con esto. Es un tema aparte porque podrían haber salido del otro lado. El hecho de que salgan del régimen previsional es una inmoralidad. ¿Tá? Pero si salieran de otro lado no estaría mejor la cosa. ¿Tá? Si se redujera del impuesto a las ganancias, por ejemplo, o se saliera del otro lugar, que al empleador no le cueste, estaría igualmente viciado. Que además se lo saquen a los jubilados es una grosería. ¿Tá? Eso es otra cosa, que no lo hace ni más ni menos inconstitucional. Pero el tema está en que este sistema funciona para que el empleador no tenga que pagar la indemnización. ¿Y qué modelo de estabilidad tenemos nosotros en la Argentina? Dejando de lado la discusión de si hay licitud o ilicitud en el despido, que tenemos una discusión histórica con el doctor Guisado, que dice que hay derecho al pedir o si no hay derecho al pedir, pero dejando de lado esa discrepancia, que no es la indemnización por despido, la indemnización la del 245, como la de los estatutos, la del tercer párrafo del 212, las que suponen un incumplimiento del empleador, tienen una triple función. Tiene una triple función. Esto lo dice la doctrina, lo dijimos todos siempre, además en los hechos funciona así. La primera, desalentar la producción del hecho social
del acto antisocial de un desocupado. En segundo lugar, compensar por la pérdida del empleo. Por eso sustituye una reparación de daños y perjuicios. Pero la tercera es la más importante. La tercera es la más importante, que es disuadir al empleador de despedir. Hacerles saber al empleador que eso tiene un costo, que el despido no es gratis. Hacerle saber que el despido cuesta, que él dude antes de hacerlo. Así como el trabajador va a dudar antes de considerarse despedido porque se queda sin trabajo y sin salario, el empleador tiene que saber que si despide a un trabajador va a tener que poner plata. Nosotros no tenemos la estabilidad, la verdadera estabilidad, que es la estabilidad propia, que es absoluta relativa, en la que el trabajador tiene derecho a la conservación del empleo, que el despido no es eficaz. En la Argentina tenemos un modelo que es eficaz, por eso se llama estabilidad impropia. Es impropia, no es verdadera estabilidad. Pero hay protección contra el despido arbitrario. ¿Pero por qué se protege contra el despido arbitrario? Porque la protección contra el despido arbitrario es la garantía de todas las demás garantías de la Constitución. Porque si no hay protección contra el despido arbitrario, no hay jornada limitada, no hay descanso y vacaciones pagas, no hay derecho a nada. Porque el empleador no puede despedir si no le gusta. Y no hay derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. No hay derecho a condiciones dignas y equitativas de labor. Por eso el FAL, al sustituir el deber del empleador de pagar la indemnización, elimina la protección contra el despido arbitrario. Es válido que sea para otras cosas, para un 248 está perfecto. Para el 248 está bien. Para un 247 puede estar bien. Despido por fuerza mayor, falta de ejercicio de trabajo inimputable, está bien. Poner en los comportamientos del trabajador que supone hacer prevalecer su voluntad. Insisto, dejemos de lado si hay licitud o ilicitud, pero lo que hay es una acto de prepotencia. Lo que se busca es evitar que sea o que abuse de derecho, si es un derecho, o que incurre en el incumplimiento contractual. Que sepa que si lo hace le cuesta. Si al FAL, el sistema del FAL, al reemplazar la indemnización por despido, porque no la va a pagar el empleador no es dueño de ese dinero sale de la cuenta, él no va a pagar siempre lo mismo, o el 18 o el 20.4 de contribución a la seguridad social según la empresa de servicio de la SURA, que es lo que dice la ley. 20,4% o 18%. Va a seguir pagando el 20,4% y el 18% y los va a seguir pagando en ARCA. Pero ARCA le va a derivar el 1% o el 2,5% según la dimensión de la empresa a ese FAL, que va a ser una cuenta a nombre del empleador en un fondo que va a administrar una financiera, en la que por ahí, si le parece razonable, va a comprar títulos de la deuda pública, no estaría mal. Sí. No es esa ley. Originariamente del 3%. ¿Recuerdan? Y Karina se opuso. Dijo, el 3% es rico. No sé, que el 1% para... La diferencia entre grandes empresas y pequeñas empresas es porque en las grandes empresas se junta más rápido el dinero. Y está bien, porque total el empleador el costo es el mismo. ¿Qué va a seguir pagando el 18 o el 20.4? En la aplicación concreta, esto puede ser cuestionado en su constitucionalidad. ¿Por qué? Porque no hubo una barrera para el abuso del derecho. Aunque hayan derogado la segunda parte del artículo 68, el empleador nunca puede abusar de su derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho del derecho común, es una garantía constitucional. Es decir, no puede ofender la dignidad del trabajador. Y si lo hace el trabajador, ofende su dignidad. Se considera despedido. El empleador dice, ¿qué me importa? Llama por teléfono al fondo de la ministra, al banco, y le dice, che, pagale a este tipo. Y le paga. Y el dinero va directamente, ni siquiera se lo dan al empleador para que le pague. Se paga directamente en la cuenta individual del trabajador, que tiene que haber sido oportunamente denunciado. Entonces, esto arrasa con la protección contra el despido arbitrario. Por ahora, es un tema que esté perenne. Vamos a ver cuándo empieza a funcionar. Por ahora no funciona. Empieza a funcionar el 1 de junio, si le dan los tiempos, si arman los negocios, se ponen de acuerdo con esto, se habilitan las... Después tiene que haber una habilitación de la Comisión Nacional de Valores a cada una de estas cosas, y si empieza a funcionar, se verá. Bien. Termino con 5 observaciones o 4. Pero lo voy a decir lo más rápidamente posible. No voy a leer lo que voy a decir. No sé, lo escribí porque me gusta escribir. ¿Qué pienso? Vuelvo a lo que decía al principio del partido de fútbol.
El derecho del trabajo es una construcción de más de un siglo. Y se construyó justamente para que en las sociedades democráticas haya igualdad, haya libertad y haya solidaridad. Para que juegue en las sociedades democráticas el ideario de la Revolución Francesa. En los países comunistas, en las dictaduras, no hay un derecho del trabajo como existe en Occidente. ¿Por qué? Porque no hay libertad. El derecho del trabajo es el derecho de la libertad. El derecho de las personas que entregan libertad a cambio de salario. Y esto es lo que pone en cuestión esta norma. Y esto es lo que es objetable. Esto admite una objeción global. Por un lado política, no tenemos nada que decir en esto, pero por otro lado jurídico. Yo creo que es válido que la CGT o una organización sindical, como puede ser ahora el CTA, porque puede representar intereses colectivos, porque tiene siempre inscripción, plantee judicialmente la inconstitucionalidad de la norma en su conjunto, por su espíritu, porque la norma en su conjunto, con esta suma de pequeñas cosas, afecta la dignidad y la equidad. Cuando la Constitución en el artículo 14 bis dice, el trabajo en sus diversas formas, los Uber y los Rappi son una de las formas de trabajo, porque no es una máquina que va, es una persona. El trabajo es una persona trabajando, no existe el trabajo. El trabajo es inseparable de la persona que lo ejecuta. Y por eso la Constitución dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurará al trabajador, que es unilateral. Y lo primero que dice es condiciones dignas y equitativas de labor. Esta reforma no garantiza condiciones dignas y de ninguna manera garantiza la equidad. Por eso en su conjunto puede ser impugnada en su constitucionalidad. Y sería válido que la CGT lo plantee en estos términos, no sé lo que van a plantear, ni sé cuándo lo van a plantear, ni sé por qué vía lo van a plantear, si me preguntaran, no hay riesgo de que lo hagan, pero si acaso de preguntar, diría que esto da para una acción declarativa. Planteo inconstitucional, no por un amparo. ¿Qué? Se hizo hoy. No entendí. Creo que se hizo hoy la presentación. ¿Ah, sí? ¿Y qué hicieron? La declaración. No me hacen caso. A mí me hacen caso hasta cuando no me parece que me insultan cuando vivo en Alemania. Entonces, yo lo que creo que cabría plantearlo como acción declarativa y impugnando la validez constitucional por el conjunto, no por una de las normas individuales. Después hay normas individuales que pueden ser impugnadas en casos individuales. Y ahí el que va a tener el problema es el empleador. Porque los planteos de constitucionalidad terminan siendo un problema para el empleador. Cuando digan esto, ¿qué tengo que pagar esto? ¿Por qué me dijeron? No estoy en juicio. Pero si a mí Milay me dijo que todo es bueno. Estamos jugando en otra cancha. En la cancha de aquello, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, y en la casa de los amigos que viajan en los aviones privados de sus amigos, se discutió una cosa. Ahora la discusión viene en tribunales. Y por eso mi pedido, que casi un ruego, es este. Cuando salió la ley de riesgo de trabajo, cuando entró en vigencia en el año 1996, ¿se acuerdan ustedes? El 1 de julio de 1996, a los 15 días empezaron a llover los planteos de inconstitucionalidad. Se metían las demandas, planteos de inconstitucionalidad. La primera que salió era de 14 artículos. Que tenía la particularidad de que ninguno se aplicaba a ese caso. ¿No? Y el juez la declaró sin correr traslado de la demanda. Porque la cuestión era requiero decía primero. ¿No? ¿Cómo terminó eso? Terminó con Gorosito. Gorosito la Corte se hizo una fiesta. El 1 de febrero del año 2002, chau. Y fue así, el Gorosito, estaba Lucho Ramírez en la planta baja, y Lucho ahí va Gorosito. Y le tiró Gorosito. Y al presidente de la República, que en ese momento se llamaba Dualde, que también quería que se fueran todos, le mandó Smith. Le dijo, pero eso es el mando que no quiero. Dijo, acá tenés Smith, ¿se acuerdan del corralito? ¿Por qué digo esto? No es cuestión de apresurarse. Lo que está en el planteo general, déjenselo a la CGT, que tiene muy buenos abogados, y los tiene en serio, algunos profesores universitarios de alta calidad, déjenselo a ellos. Lo que tiene que hacer hoy el abogado, para mi gusto, ya estoy un poco grande para hacer otra cosa, estoy demasiado acostumbrado, es ponerse a estudiar en serio. Es decir, estudiar en serio y armarse de paciencia. Esto de acá a esto no se le puede responder a las apuradas ni desde la indignación que tenemos todos. Hay que esperar el caso, hay que ver cómo se aplica, hay que ver qué pasa en cada circunstancia, y hay que perderle el miedo. Y no es como el SIDA, no le tenga miedo, pero tenga cuidado. Entonces, agarremos los libros de nuevo. Yo sé que hay gente que está trabajando, que están escribiendo, lo mismo estoy escribiendo,
creo que ustedes también están trabajando, esperen los libros, no hay apuro, esperen los libros. Porque lo que uno puede decir en una conferencia es esto, la palabra se la lleva bien, pero dijo él, no, esperen los libros, esperen los artículos. Nosotros también en Pluralisal estamos sacando un número especial solo sobre relaciones individuales, colaborado ustedes. Vos siempre. Bueno, son inexistentes. Porque hay que estudiar las cosas cuidadosamente, es vulnerable. Hay muchos aspectos de la ley que son vulnerables. Hablábamos de la cuota, hablamos de la actualización, hay aspectos que son vulnerables, hay exageraciones que no deberían prosperar. Y hay otras que hay que bancársela. O sea, la reforma del 245 hay que bancársela. Porque en realidad lo que hizo es seguir una línea jurisprudencial, la doctrina de la Corte y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Yo puedo pensar distinto, yo en realidad comparto la posición de la Cámara en cuanto a que las sumas no mensuales no están en la redacción de la norma, pero me critico Bisotti del 67% que no tiene ni pie ni cabeza. Pero a mí no me gusta, pero está bien, es eso, basta, no perdamos más tiempo con eso. Cuestionemos el 278 cuando llegue el caso, pero para plantear la inconstitucionalidad del 278 hay que tener un verdadero caso de daño producido por un incumplimiento contractual o por una conducta antijurídica, el nexo causal con el daño causado. Y hay que calcular el daño, no es decir un buen número. O sea, lo que han planteado, pues esto pasó también con las multas de la ley de empleo, siempre me han llamado las multas. ¿Qué hacen? Plantean la inconstitucionalidad y ponen la misma multa. No, hay que acreditar la extensión del daño. Ni el artículo 8, ni el 9, ni el 10, ni el 15 reproducieron daño. Era una tarifación de algo. Si salimos de la tarifación, hay que cuantificar el daño, y cuantificar el daño hasta patrimonial. Incluso reconocer la independencia. Pero todo esto está en los libros. Todo esto está en los libros. No alcanza con la broma. Esto es lo que es. No basta, pero ha sido útil. Bueno, le agradecemos al doctor Mario Ackerman, vamos a seguir agradeciendo, pero no se levanten, porque se tengan que ir. Pero el espacio para preguntas. Preguntas, Con esa limitación que hizo el... No, en serio, aprovechemos, porque te digo esto y lo digo a todos. Es tiempo de que reflexionemos juntos, ya no tenemos que ayudar todos a todos. ¿No? Nadie tiene ninguna verdad. Sí, él dice que el 245, cuando opta por quitar el pago anual, bueno, Las sumas que no son de pago mensual. pero hay una pregunta. ¿Sigue rigiendo la aclaración de Tulosay, salvo fraude a la ley? Porque queda abierto el fraude a la ley. No se toma lo anual, se toma solamente lo mensual. Sí. El empleador podría perfectamente diseñar una estructura mañana. Es decir, por la doctrina del penario. Claro. Yo digo que se sigue aplicando por el artículo 14, porque si no... Yo creo lo mismo. Eso sí, yo no lo había pensado antes, pero sí, por supuesto. Porque si no es muy fácil. Claro, no, Yo intervine en un juicio en Estados Unidos hace unos cuantos años. Había contratado el estudio Marval para un juicio en Estados Unidos de JP Morgan. No les voy a decir lo que cobré. Pero primero me pidieron para un dictamen y después intervine como expert witness en el juicio. En la audiencia preliminar, porque se toman los estudios. Y era exactamente un caso así. Era un trabajador que tenía un sueldo mensual, creo que eran 15.000 o 20.000 dólares, y un premio anual de un palo. Y lo despiden, y este es un caso, ¿por qué fui yo? No me lo llaman acá en Nueva York, ya que tengo muchas años en Nueva York. ¿Por qué? Porque era un expatriado, era un trabajador expatriado que de la empresa que lo había contratado, JP Morgan acá era, creo que era el Citi, no, el Chase, el Chase trabajaba acá y lo mandó a Estados Unidos, pero por el derecho argentino. O sea, en su contrato está previsto que cuando se va a la relación iba a ser ingresado por el derecho argentino, porque este venía acá, esto forma parte del acuerdo. Y la discusión era eso. Y mi posición fue, no entra el número en este caso, porque me pagó JP Morgan, o sea, era razonable. Me contrataron para que le dé los argumentos, y no estaba el plenario.
un estado de plenario. Pero efectivamente las empresas pueden hacer eso y sobre todo ahora que esa suma adicional puede no tener carácter remuneratorio. Entonces ahí puede haber alguna discusión. Bueno, ¿nos vamos? Sí, ya sé. Lo de, ¿cómo se llama? ¿Quién era que lo dijo esto? Que no hay temas abordados por los hombres, sino hombres abordados por las mujeres. A mí siempre me sale más entrar, pero no puede pasar. Bueno, ya me voy a acordar. Dale. Una llamada de atención, o sea, no me cierra en la estructura, en el espíritu de esta reforma, que no hayan tocado el 14 de la LST. ¿No? Entonces, toda la forma de fraude y simulación, o sea, el 14 pasa a ser ahora, junto con el 14 bis, la piedra fundamental del derecho al trabajo. Sí. ¿No? O sea, De todos modos, el 14 no necesita estar escrito. no, El 14 es un principio penal de derecho. sí, sí, sí. Así que no. Está bien que no lo hayan tocado porque ayuda, pero a todas estas. Además, era para entrar en los detalles. Pero cuando dicen los contratos de obra, de servicio, no entran. Al leer el Código Civil y dice, pues, si hay relación de dependencia, chao. Así que la discusión es siempre la misma. Pero en este caso, el fraude más que nada puede venir no por ahí, sino por los trabajadores independientes con colaboradores. Pero ahí lo que pasa es que es la propia norma la que se constituye. No puedes decir, por la vez, Lilia, no puedes decir la tierra es plana. Si esto se llama terraplanismo jurídico. No tiene ni pie ni cabeza. ¿No? La realidad es la realidad. O sea, la relación de dependencia es la relación de dependencia porque les explica todo el derecho del trabajo. La relación de dependencia es esto. ¿Dónde ven ustedes? En un vínculo jurídico de cualquier ámbito, de cualquier naturaleza, que haya subordinación. Que haya subordinación jurídica. Acá, en las Fuerzas Armadas y en algún otro ámbito, pero esto reclama un tratamiento distinto. Y por eso el 14 viene. Dale, ¿qué más? La otra, en la reforma de la 18.345, cesa el impulso de oficio Sí. y entran todas las excepciones del CPCC. Sí. Golpe con Zapiro, adiós. ¿Cómo? El plenario Golpe con Zapiro, adiós. Sí, pero ojo con el impulso de oficio y la caducidad. En la provincia de Buenos Aires está, y el mundo no se queja. A mí en lo personal no me parece mal, pero es un tema de gusto, ¿no? A mí me parece que hay que aliviar un poco el trabajo de los tribunales, pero hay quien hace la cédula. ¿No? ¿Quién va a hacer la cédula? Esto sí, porque el tribunal es apretar un botón. ¿Eh? 49 siguen siendo vinculados. Sí. 49 de la ley. Bueno, eso, 49 de la ley es obligación del tribunal hacer las células constitucionales y que sean las células constitucionales. Ese se pudieran modificar. O sea que van a seguir haciendo la segunda El lista. tratado de mano al menos tendrían que hacer. no, sí, no, pero si la cédula toda la tiene que hacer, la tiene que hacer. ¿Qué más? Bueno, y además los oficios siempre los llamaban. El tema es impulsar el procedimiento, no dejarlo ahí que duerma. El tema es la caducidad, o sea, jugar a la caducidad. A mí no, en lo personal no me parece. No creo que haga la esencia del reclamo judicial el impulso de oficio. Y de hecho hay muchas provincias que no tienen el impulso de oficio y no afecta el derecho de defensa, afecta la pereza del abogado. Pero no el... Bueno, ¿qué más? ¿Se están las otras? Yo me iría. Bueno, de nuevo, gracias.